Buenas tardes. Hoy día vamos a empezar con la segunda conferencia de nuestro invitado de este año a la cátedra Bourgeois-Pichat, que es André Quesnel, como ustedes ya lo saben. Ayer hicimos las presentaciones y hoy día vamos a entrar directamente al grano, pidiéndole a André que nos hable del tema que él previó presentar hoy día, que es el de la transición demográfica, movilidad y reconfiguración territorial, el caso de Veracruz. Espero que hoy día nuestros compañeros en las sedes alternas reciban una mejor señal. Para ello enviamos las gráficas que va a presentar André, de modo que las puedan ver en forma más clara, porque tengo entendido que no llegan de manera muy clara cuando se trata de videoconferencia. Muy bien, pues André, por favor, damos inicio a esta segunda charla y mañana será la tercera, que como saben ustedes, generalmente tenemos una conferencia magistral el primer día y después dos charlas que queremos que sean pues de más de interacción que lo que es la primera conferencia, que es más formal. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Una vez más agradezco la invitación que me hizo el Colegio de México para intervenir en esta cátedra Bourgeois-Pichat. Entonces, ya, como se indicó, estamos en un formato un poco diferente del lunes. Se trata de una charla. Eso no quiere decir que preparé algo corto, pero voy a tratar de plantear el asunto que quiero presentar hoy: transición demográfica, movilidad y reconfiguración territorial. El caso de Veracruz. Yo quiero presentarlo en dos partes. ¿Sí? Quiero presentarlo. Gracias. Yo veo que tengo un nombre de media. Voy a presentar en dos partes. La primera parte va a ser una reflexión más bien metodológica y con el caso particular de Veracruz por el tema que nos ocupa. Y la segunda parte, entonces me voy a parar y voy a esperar sus preguntas. Y la segunda parte va a tratar de la misma manera, pero directamente del caso de la población indígena del istmo de Tehuantepec. Entonces, voy a tratar de hablar nada más de 20 minutos en esta primera parte y me paran si yo lo paso. Entonces, el objetivo de esta charla es de abordar la cuestión de la movilidad como un elemento que participe de la transición demográfica y de la heterogeneidad territorial. Aquí lo que nos interesa, y lo dije con bastante énfasis, espero, en instancia, es la cuestión de la articulación de las diferentes formas de movilidad y cómo esa articulación de estas diferentes formas de movilidad conforman, fabrican los lugares. Insisto también sobre esta noción de lugares, que es difícil de plantear así, y conforman las ciudades, se puede decir así, y los territorios. Como lo dije el lunes pasado, y en la presentación que hice, me ubico a diferentes niveles de análisis. Y a cada nivel se encuentra una lógica, elementos de interacciones, y ahí hoy día me voy a ubicar a un nivel macro, al nivel macro de la demografía, es decir, de las estructuras de la demográfica, los flujos demográficos
al nivel de la población y de los territorios. En esta presentación no hay actores. Los actores, voy a abordar la cuestión de los actores, en primer lugar de las instituciones, y en primer lugar de las instituciones, la familia, mañana en la segunda charla. Entonces, el objetivo de esta charla es lo dije, entonces no lo repito, también la cuestión de la articulación de las diferentes formas de movilidad se plantea alrededor de una problemática que se plantea a todos los niveles de anclaje versus desherencia. No sé si se puede decir eso en español, lo entiendo como el abandono de algo, uno tener una transmisión de un patrimonio en este lugar, hay que decirlo, de un lugar, de un territorio. Eso nos va a remitir a toda la cuestión política. También, segundo punto es confrontar, es de confrontar la cuestión de desigualdades sociales y desigualdades territoriales. Algunos trabajos, en particular de un compañero mío, Daniel Delaunay, acerca de la población indígena, son artículos publicados en español, se muestra claramente que la primera desigualdad es territorial. Y vamos a ver también, en el caso de la población indígena, pero es igual en todas las poblaciones, lo que se acentúa más es la desigualdad territorial, frente a la desigualdad social. También el tercer punto objetivo que tengo aquí es de justamente tratar de tomar en cuenta la construcción de esas desigualdades, o no, podemos esperarlo, para implementar políticas públicas territorializadas. Falta un S. Entonces, el plan de esta presentación, como le dije, una primera parte que voy a presentar aquí. Se trata de una reflexión metodológica para aproximarse al impacto de la movilidad en la configuración de los espacios. Traté bastante la última vez de la cuestión del poblamiento y del territorio. Aquí quería hablar un poco más, plantear la problemática de la movilidad frente a la transición demográfica. Es claro, y todos los trabajos que se hicieron aquí, y en particular en el libro de poblamiento en México, que se publicó en el colegio y CONAPO y la Secretaría, se muestra claramente que hubo ciertos periodos de poblamiento en México en el siglo XX. Entonces, podemos hablar de un primer periodo donde la movilidad, la migración, esta vez voy a hablar de migración, es la migración que construye las ciudades. El porcentaje más o menos de migración del medio rural a la ciudad representa 60% de este crecimiento de las ciudades. Después, con el potencial demográfico, las ciudades crecen por decrecimiento natural. Pero hoy día, a partir de los años 80, el crecimiento y las transformaciones de los lugares, de las ciudades, de las localidades, es por el hecho de la movilidad de nuevo. Entonces, la migración está inscrita en el espacio. Y entonces, la heterogeneidad territorial produce la movilidad. Pero al mismo tiempo, la movilidad es fuente de heterogeneidad territorial.
es este contexto territorial que produce las orientaciones de la migración, la elección, entre comillas, de eso hablaré más mañana, la selección de los lugares por parte del migrante, y es a partir de esas movilidades que el territorio se recompone, se construye. Entonces, el problema que tenemos con las fuentes y cómo abordar todos esos problemas de las configuraciones territoriales. Yo le dije ayer, todo el trabajo que presentó aquí es un trabajo a partir de una encuesta y de un sistema de información geográfica que hicimos con el CIESAS, el IRD con el CIESAS. Aquí se presenta entonces el sotavento veracruzano. Entonces, el primer problema que tenemos para hacer un estudio es la cuestión de la delimitación del territorio. ¿Cómo vamos a poder zonificar el territorio de referencia, sobre todo cuando queremos hacer un estudio demográfico? Tenemos que tener las zonas de referencias, las localidades de referencias, y tenemos que construir límites al espacio que vamos a estudiar. Aquí hicimos una primera zonificación con los municipios. Tratamos, con el conocimiento que tenemos de la zona y ciertos análisis estadísticos, de construir regiones. Son regiones heurísticas. Ningún geógrafo político nos va a reconocer esas regiones. Pero para nosotros fue la ubicación de estas regiones. Entonces, todos los municipios los agrupamos en diferentes categorías regionales. El otro problema, si queremos ir más allá, podemos tener una cuestión de la delimitación del territorio bajo ciertos criterios. Como el proyecto era sobre las pequeñas agriculturas, el porvenir de las pequeñas agriculturas, por supuesto, hemos tratado de definir un contexto histórico agrario de esta región. Y llegamos a tres contextos. De una zona la más, ¿cómo se dice? No se ve bien, se ve mejor en mi pantalla, pero... La zona la más oscura es la zona de agricultura más antigua, vinculado al mercado. La zona más o menos verdes, claro, son las zonas vamos a decir, de antiguas zonas de refugio de población indígena. Y la última, la más verde, es toda la zona de colonización con el Bajo Coatzacoalcos y Uxpanapa de los años 50. Pero la cosa que es difícil aquí es de juntar esta zonificación de contextos históricos con la que vimos anteriormente. Porque aquí la zona del Bajo Coatzacoalco es una zona industrial, lo vamos a ver, mientras que Uxpanapa es una zona en aquella época totalmente vacía de colonización agraria. Entonces, para plantear la descripción del territorio que vamos a plantear es un poco delicado, pero ya lo logramos combinando municipios y esos contextos históricos.
pero hay que hacer elecciones. Eso es un poco complicado. También eso es el otro problema que tenemos cuando hacemos estudios demográficos, que tenemos que tener una referencia espacial donde vamos a aplicar a la población que está dentro una unidad administrativa. Aquí tenemos 82 municipios que conforman lo que se llama, que nosotros llamamos, con otros llamamos el Istmo de Tehuantepec. Entonces pueden ver aquí en la mapa, es mucho mejor en mi pantalla, ¿no? Pueden ver aquí en la pantalla que si nos quedamos con los límites de los municipios de Veracruz y de los municipios de Oaxaca que conforman el Istmo de Tehuantepec, pueden ver al norte, al norte oeste, que hay algunas localidades que se van a quedar afuera. Entonces es difícil de implementar un estudio dejando localidades que están tan cerca de las otras, en particular Tuxtepec en este lugar, si ustedes. Y sobre todo que si se trata de problemática de istmo, hay dos cosas que se plantean. La lógica del istmo es una lógica reticular, es decir, de un istmo. Puede ser una lógica reticular, así, o al contrario, es una lógica territorial. Son dos lógicas que pueden ser, que están en juego. Es muy importante a nivel político y al nivel del poblamiento. Pero ven que hay una línea aquí y hay una línea aquí. Pero también esos pueblos, esas localidades de más de 15.000 habitantes, los puntos, Santiago Tuxtla, Cosamaloapan. Entonces, no podemos dejar esas del análisis de esta zona, ¿no? Sería difícil. Entonces, abrimos una ventana. Por supuesto, todos los trabajos estadísticos, demográficos, van a remitir a los 82 municipios que están de la zona, ¿no? De la zona de estudio. Enfin, la zona de estudio es eso, pero la zona estadísticamente analizada es esta. Pero me parece importante de tener eso a la mente porque después hay que ver si hay estudios de otra naturaleza que hay que hacer de este lado. Eso es el primer punto. El segundo punto se trata de algunas nociones, definiciones más bien, que ustedes ya conocen, que son las definiciones de lo que es migración, movilidad, y todo tipo de definiciones que usamos en demografía. Yo me apoyo siempre sobre las definiciones que da el diccionario multilingüe de demografía de la UPS, que fue en español por Macio, que lo redactó. En este diccionario pueden ver que movilidad remite a un término genérico de todos los desplazamientos. Abarca todos los desplazamientos sin consideración de duración particular. Yo sé que aquí no les gusta el término desplazamiento, pero es el término que encontramos en el diccionario. Desplazamiento no es a fuerza forzado. Yo pienso que me parece un término bastante justo, ¿no? Para describir el hecho que personas, grupos se desplazan.
D'accord. Entonces, no voy a poner todo. Entonces, la migración, ya lo saben, es un cambio de residencia entre dos censos, entre dos encuestas, entre dos fechas. Hay ciertos términos que están muy específicos a ciertos desplazamientos, como los desplazamientos intraurbanos. Entonces, hay que retomar un poco, con mucho cuidado, todas estas definiciones. La cuestión de la duración, por supuesto, está asociada desde el momento que hay un cambio de residencia, una migración, que se llama la migración, ¿sí? O dentro de una zona, lo que se llama migración residenciales, pero se puede asociar una duración de estancia, de estadia, pero también con los movimientos bastante frecuentes, como los desplazamientos semanal, mensual, etcétera, etcétera, cómo captar justamente el efecto en un lugar. Entonces, ahí ciertos autores usan el concepto de densidad de duración. Es la suma de todo el tiempo pasado en un lugar. Se podría decir, es el consumo del espacio durante un cierto tiempo, durante un año. Entonces, son cosas. También se voy a mencionar sobre la cuestión de reflexionar, no reflexionar, pero discutir y ser claro sobre la cuestión de la localización de referencia a una unidad administrativa o económica, y todo lo que nos lleva a todo el trabajo que empecé a mostrar en la primera charla, toda esta cuestión de análisis espacial, análisis con los datos que nos da aquí el INEGI, los datos georreferenciados. Hay otros no conceptos, sí, conceptos, definiciones que yo manejo aquí también, es la cuestión de espacios migratorios. ¿A qué me refiero cuando hablo de espacios migratorios? Me refiero más bien a esos espacios en referencia a un lugar, a una unidad espacial, a una población, sobre todo, dentro de una unidad. Son los lugares, los espacios donde en el transcurso de la historia de esa población, por lo menos en el transcurso de varias generaciones, esa población tiene relaciones. Es de ver si las relaciones con ciertas regiones se mantienen, se expandan, o hay otros espacios nuevos que aparecen en los espacios migratorios de una población o de una región. El otro día les mostré en el caso de la población rural del Sotavento, que hasta los 90 y casi hasta los 95, la frontera norte y Estados Unidos no hacían parte, no eran espacios migratorios integrados a la población del Sotavento. Es por eso que nosotros llamamos espacios emergentes, esos dos espacios, o mercado de trabajo emergente, porque son más bien movimientos, desplazamientos laborales. Entonces, esos espacios nos permiten, haciendo un análisis bastante clásica, pero muy importante y muy valiosa hoy día, que tenemos la famosa pregunta, ¿dónde estaba hace 5 años? Pero ¿en qué municipio vivía hace 5 años? Eso nos permite de vincular una matriz de residencia en el lapso de los 5 años,
95-2000, 2000-2005. Y no solamente hacer esta enorme matriz con 2.400 no sé cuánto de un lado y 2.400 del otro lado, que no sería una matriz de 60 y 25.000 casillas. Pero justamente a partir del trabajo del Istmo, donde estábamos ahora, antes, tomando en cuenta todos esos municipios, 82, y lo dividimos en dos, los municipios de Veracruz y los municipios de Oaxaca. ¿Cuáles son las relaciones espaciales con otros lugares en la República? Y justamente el gran cambio, no, es para allá, el gran cambio últimamente fue justamente la proporción de municipios de Oaxaca, es el IO que está aquí, en qué municipios o en qué estados van en la frontera norte. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer de esta manera y ver cuáles son los estados, por el menos, u otros estados, otros municipios donde van los municipios. Entonces, lo que me parece a nivel demográfico, que usamos siempre el saldo migratorio, es decir, la migración neta entre dos lugares. También nos olvidamos de usar la suma total de esas migraciones, es decir, el volumen total de la migración, es decir, la amplitud del intercambio entre dos regiones. Y una vez que eso, si tenemos dos fechas o dos periodos que podemos comparar, es bastante interesante de ver si una región tiene una intensidad de relación todavía muy fuerte con otra, perdón, el francés, una relación muy fuerte con... me van a quitar mi material. Si tiene una relación más fuerte con una región, o al contrario, en el segundo periodo, tiene una relación que disminuye, entonces se cambia la intensidad dentro de lo que conforma el conjunto de los espacios migratorios. Voy a ir adelante porque ya me pasé mucho de los 20 minutos. Y entonces, además, justamente todo este trabajo bastante fino de ver cómo se dan las relaciones entre las diferentes regiones de México, eso es posible si se mantiene, justamente hablamos de eso la última vez, si se mantiene los datos georreferenciados a este nivel, por el menos del municipio. Y justamente yo los remito a la tesis de Virgilio Partida, a todos los trabajos que hizo Virgilio sobre este intercambio regional y sobre las migraciones internas, es el trabajo que me parece urgente hoy día de analizar todo esa redistribución muy intensa de la población en México. Entonces, la cuestión de los territorios es también la cuestión, no sé cómo se dice, el asunto o la temática de un problema que va con la movilidad, es lo que se puede llamar, eso va a ser difícil, la deterritorialización de las actividades económicas y sociales. Lo que se llama a nivel de las empresas la delocalización de las empresas, pero aquí se trata de individuos, de población que
trasladan sus actividades económicas y sociales del otro lado, un poco más allá de su región de origen. Eso es importante, hablé de eso es el nivel también de la problemática familiar, la problemática local, pero hay algunos instrumentos bastante simples para ver para plantear esta problemática. Son las gráficas que les presenté la última vez, la cuestión de desdeteriorización de las actividades económicas y locales, con cosas muy simples. No hay cosas más simples que el sex ratio. Pero el problema es de poder tener los datos que les permite seguir cómo cambia el sex ratio dentro de regiones. ¿Se acuerdan que había mostrado la situación en la cual está esta región, con niveles casi de 75% de hombres por 100 mujeres, pero durante en las edades que van muy lejos, casi aquí son casi 40 años. ¿Sí? Esos son índices así clásicos que usamos nosotros los demógrafos o los estadísticos, pero que dan la medida, es el momento de decirlo, de un gran cambio en la sociedad del Sotavento, en la población del Sotavento. También hay todos esos efectos de estructuras que hay que analizar, que vienen de la migración, de la movilidad y del hecho que la gente no regresa, o la gente tiene estancia larga donde se fue. Y aquí entro en la cuestión de la transición demográfica y migratoria contextualizada. No voy a insistir porque lo presenté en los que estaban el lunes ya. Tratamos de contextualizar este crecimiento demográfico. Se trata de crecimiento demográfico y no de transición demográfica, pero es la suma de la transición demográfica clásica, natalidad, mortalidad y migratoria. Entonces, pueden ver que lo que ya sabemos es que yo veo Francisco allá, que este periodo, gran periodo de 30 a 70, este periodo de crecimiento fuerte en México, pero ven más fuerte en esta región de Veracruz, y más en la región del Sotavento. Y la caída del crecimiento, de la tasa de crecimiento, que nos va a llevar a una reestructuración demográfica muy fuerte en esta zona. Aquí también es una forma de contextualización, lo mostré la última vez. Pueden ver que es muy útil de contextualizar por subregiones. Y destaqué esta zona indígena de Santa Marta, que hasta aquí, eso es la zona de la zona petrolera, que atrae el corredor urbano Uxpanapa, que atrae a muchos inmigrantes en diferentes periodos, que le dan una gran concentración. Pero Santa Marta ya se distingue, lo expliqué el otro día, por razones totalmente contextuales del reparto de tierra o de conflictos hacia la tierra en este momento. Pero es bien interesante de hacerlo así porque también se puede contextualizar mucho más. Aquí ven el crecimiento demográfico en relación con el reparto agrario desde 1910 hasta 90. Donde ya se acabó el reparto agrario al fin de los años 70. Ya aceleró porque todos estos análisis con esta mapa que la presenté también, entonces no voy a insistir. Repito que los puntos rojos son los puntos que corresponden a la
nuevas localidades, entre comillas, con el concepto del INEGI de localidades, que no son localidades administrativas, son localidades aquí de 3 familias o más, que aparecen y que no estaban en el centro. Puede haber muchos problemas de ubicación que fueron agrupadas en el centro interior con otras, etcétera, etcétera, pero por lo menos nos da una aproximación a las zonas de poblamiento. Lo que quería mostrar es que más la vinculación que hay con el estatuto agrario de las localidades. Donde hay más puntos rojos son las zonas de pequeña propiedad, las zonas de los colonos, etcétera, etcétera. Es decir, el ejido tiene una capacidad de retención de su población en su casco urbano que no tienen los otros, que se instalan donde tienen parcelas. Aquí es justamente los diferentes tasas de crecimiento, pero rápidamente lo que quiero mostrar aquí es cómo cambia de un censo al otro la tasa de crecimiento de ciertas categorías de población. Y la población de menos de 100, de categoría de menos de 100 habitantes, ven su crecimiento entre 70 y 90, sigue muy fuerte después. Eso es un signo de dispersión de la población. Es decir, una población que no representa mucho, pero que se alarga de los centros de salud, etc. Pero ven la transformación en los últimos años. Es el contrario. O se abandona esas zonas pequeñas para irse, o al contrario, y no hay efectos de asentamientos de este tipo. Entonces, podemos analizar procesos de concentración y de dispersión. Ya en 30 era eso, en 70 estaba al largo del ferrocarril en esta región, y hoy día es a lo largo de las carreteras que se instala la gente. Aquí me voy a parar por esta primera presentación. Disculpe, fui mucho más largo que yo quería, pero